Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos estar acá para participar de esta charla de parte de la Comisión de Asociados y Empleados del Banco de la filial de Escalada. Queremos agradecer a Tilio por su presencia, ya estuvo una vez en la filial. ¿En la filial o en la UNLA? No me acuerdo si el evento fue en la UNLA. Y, Creo que no recuerdo, porque también he ido a la UNLA por otro motivo, así que no sé. Y bueno, no necesita mucha presentación, ya todos lo conocemos, por eso estamos acá, ¿no? Me dice para que no haga todo el currículum. Así que bueno, les quería comentar lo que hablamos recién, vamos a silenciar los micrófonos para evitar todo el ruido externo. Y cualquier pregunta que quieran hacerle a Tilio la pueden hacer por el chat y después la leemos al final de la charla. ¿Te parece bien, Atilio? Perfecto, sí. Bueno. Bueno, así que bueno, no me voy a extender mucho más, así arrancamos cuando Atilio disponga. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias, la verdad un gusto participar así en una reunión de este tipo, ¿no es cierto?, a la cual más vale nos vayamos acostumbrando, porque esto no solamente está durando más de lo esperado, sino que probablemente vaya a durar bastante más. Esta es la mala noticia, que no es nueva, todo el mundo lo sabe, ¿no? Desgraciadamente hay muchos indicios de que estamos en presencia de una amenaza muy seria, que probablemente con las vacunas las podamos neutralizar, por lo menos por un tiempo, pero que mientras tanto la experiencia de lo que está pasando ahora en Europa, ¿verdad?, es muy claro. Italia hoy, me hablaban hace un rato, está con 1.800 casos más de golpe, así, muy grave la situación. Y bueno, tendremos que ir aprovechando estas tecnologías para mantener un lazo social en la medida de lo posible, que obviamente no reemplaza, ¿no?, a lo personal, pero nos da una alternativa subóptima, como dirían los economistas, pero bueno, una alternativa al fin. Yo quiero hablar un poco hoy, he sido invitado para conversar un poco sobre la economía, cómo va a ser la economía que se viene, la economía mundial fundamentalmente, aunque también podemos hablar de algunas otras cosas a medida que vaya avanzando la charla, por ahí yo introduzco algunos otros elementos, ¿no? Pero lo que queda muy claro es que estamos en presencia de un cambio muy fundamental, muy fundamental, más importante todavía que el que se produjo con la Gran Depresión de los años 30, que está considerada por todos, ¿verdad?, o por mucha gente, como una depresión que marcó un antes y un después en la historia del capitalismo. Bueno, pues esta pandemia y la depresión sobre la cual se monta van a tener un efecto aún más devastador. ¿Por qué? Porque la Gran Depresión de los años 30 no produjo modificaciones fundamentales en la vida social. Digo, evidentemente lanzó a mucha gente a la pobreza, altísimos niveles de desocupación, derrumbe económico, pero nada de esto ocurrió en aquel momento, ¿verdad? El hecho de que tuviéramos que enfrentar todos los países, no solo la Argentina, prolongadas cuarentenas que llevan ya 5 o hasta 6 meses y que se les da diferentes nombres, etcétera, pero en general esto ha afectado a la gran mayoría de los países, salvo unos pocos. La Argentina, dentro de todo, es uno de los países que ha tenido un impacto menor comparado con el de otros. No me voy a detener en las estadísticas, ¿verdad?, pero son bastante conocidas. Si uno mira, por ejemplo, el único indicador válido en todo esto, porque mucha gente a veces a mí me dice, bueno, pero el número de contagios, mira, el número de contagios no es un indicador relevante. Y les explico por qué. El número de contagios depende de la cantidad de tests que hagan los diversos gobiernos.
a ver, si en la Argentina hiciéramos 45 millones de test, cosa que es absolutamente imposible, seguramente tendríamos probablemente 5 millones de contagiados. En cambio, hoy aparecen los contagios siendo, no sé, 2.000, 3.000, cualquiera, no sé el número del día de hoy, porque el número de test es relativo y por lo tanto, como no alcanza todo el universo, no tiene mucho sentido. Lo que sí tiene, el único indicador objetivo, inapelable, es el de personas que fallecen a causa del COVID-19. Y cuando yo digo entonces que en la Argentina, dentro de todo, con esta tan discutida cuarentena o distancia mínima, etcétera, no me acuerdo cómo era la sigla en este momento, ¿verdad? Mantener la distancia y ciertos niveles de cierre de actividades económicas, tenemos una tasa comparativamente que es 5 veces menor, por ejemplo, que la de Chile. Y que es menor, mucho menor que la de Brasil, mucho menor que la de Perú, menor que la de Ecuador, menor que la de muchos países. Este es el indicador objetivo más firme, porque el de contagios es especulación sobre cuántos están contagiados sobre la base de a cuántos se les tomó el test. Entonces, en ese sentido lo digo para convencer un poco a los que todavía están en duda de que realmente esto es una de las únicas cosas que podemos hacer. Quedarnos en casa, mantener una distancia prudente cuando tenemos que salir a la calle, utilizar el tapabocas, barbijos, guantes de ser necesario, desinfección, no hay otra cosa. Pero esto ha producido, digamos, una disrupción de la vida social que cuando uno Atilio está sin audio. Ahora sí, bueno, ahora sí, ¿no me escuchan? Bueno, ¿dónde fue que se cortó el audio? ¿Por dónde iba? Una disrupción. Bueno, entonces, esto es una disrupción realmente mayúscula de la vida social que va a tener implicaciones no solamente económicas, tiene implicaciones incluso en la vida cotidiana, profundas implicaciones en la vida cotidiana, porque la gente en la época de la Gran Depresión de los años 30, las familias podían reunirse en torno, suponete, al comer un plato de polenta, que era lo que se comía si no había para más, y se reunían 10, 12, 15 personas y comían. Hoy no podemos ni siquiera hacer eso. Entonces, estos cambios son cambios profundamente significativos, que marcan una época. Ya, por ejemplo, algunos estudiosos americanos y europeos hablan de la generación de la pandemia. Hablan como de que con la pandemia emerge una nueva generación de gente joven, ¿verdad? Que tiene, recuerdo, no tan vívidos como podemos tenerlos nosotros, con una larga vida por detrás del mundo anterior, pero que ya, digamos, sabe que la educación es una educación virtual, que las clases se toman a través de un celular o de una tableta o de una computadora de mesa, que las reuniones sociales están prácticamente prohibidas, que no pueden sino juntarse a determinadas horas, que se saludan con un codo si es que se pueden ver, que están todos con barbijas, todos tapados. Digo, cambios muy, muy profundos. Por supuesto, cuando hablo de esto, estoy diciendo que estamos en un punto de bifurcación histórica. Es un lugar en donde la historia de repente se abre, ¿verdad? Y tenemos dos rumbos posibles. Los rumbos son, por un lado, lo que se llama en los círculos más empresariales, estadounidenses y europeos, el gran reinicio. O sea, el capitalismo llegó a este punto, es un punto crítico, un punto de una crisis muy, muy profunda, pero que, ¿verdad?, da la posibilidad de hacer aquello que ellos llaman producir un gran reinicio, o sea, pulsar el botón de restart. Así dicen. Estamos en una situación muy crítica, como la que tiene alguien que, por ejemplo, necesita de un celular, pero que el celular se colgó. Bueno, le das un reinicio.
Y de lo que se trata ahora es dar un gran reinicio al capitalismo, y esto es un poco la agenda que tienen ahora en discusión para la cumbre de Davos que van a tener a fines de enero del próximo año, de 2021, donde esperan poder hacerla presencial, pero ya por las dudas están preparando todo lo que sea necesario para que esa cumbre se pueda hacer, aunque sea de modo virtual, apelando a una tecnología como esta, tal vez más sofisticada, ¿verdad? Como la que se usa, por ejemplo, hoy en las sesiones del Congreso de la Nación Argentina, en donde de repente tenés 200 personas que están conectadas, digo, están pensando en esa alternativa. Para reunirse allá y para hacer qué cosa. Bueno, para ver cómo relanzan al capitalismo. ¿Cuáles son los problemas que tiene el capitalismo según estos diagnósticos de ellos, verdad? Nosotros tenemos otros, pero bueno, vamos a ver el diagnóstico que ellos mismos hacen. El diagnóstico es que acá ha habido una falla inesperada por su magnitud, por su profundidad, por su extensión de los mercados. En la teoría económica convencional, que la escuela neoclásica, lo que enseña la ortodoxia de la teoría económica, se sabe que hay fallas de mercado, pero esas fallas son fallas pequeñas, son fallas marginales, fallas poco profundas y que se pueden corregir rápidamente mediante una eficaz intervención de las agencias reguladoras. Si algo se aprendió después de la Gran Depresión de los años 30, es que el Estado desempeña un papel fundamental en la estabilización del ciclo económico. Y que por lo tanto, si hay fallas de mercado, bueno, pues esas fallas se corrigen con oportunas intervenciones de los poderes públicos. Acá lo que han visto es que esas fallas han llegado demasiado lejos. Por ejemplo, la caída en la actividad económica en los Estados Unidos ha sido brutal, en muy poco tiempo. Se cayó casi tanto como se cayó durante la Gran Depresión, pero en la Gran Depresión esta caída fue una caída más leve, menos pronunciada. Acá fue una cosa muy abrupta, que tomó a los gobiernos por sorpresa y que apenas le dio posibilidad de elaborar algunas medidas anticíclicas, pero muy pocas. Uno podrá decir, bueno, pero sin embargo, cuando uno mira la Wall Street o las bolsas del mundo están actuando con márgenes de rentabilidad muy grandes. Claro, lo que pasa es que las bolsas del mundo tienen poco o nada que ver con el funcionamiento de la economía real. O sea, la economía real puede estar hecha un desastre, pero precisamente por eso, porque está hecho un desastre, los grandes capitalistas no tienen en dónde invertir, porque resulta que la gente no tiene cómo consumir, y por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Apuestas a mediano plazo o largo plazo, apostando en la bolsa. Esto lo desarrolló muy largamente en un artículo, no viene al caso reproducirlo textualmente ahora, Paul Krugman, en el New York Times, en donde justamente él salía al cruce de los optimistas y malos economistas, decía él, que para contrarrestar los datos escalofriantes de la desocupación en Estados Unidos, decían, bueno, pero mire, Wall Street está que vuela. Las acciones, las blue chips famosas, o sea, las acciones privilegiadas de Standard & Poor's, las 500 más grandes de Standard & Poor's, están andando muy bien. Claro, andan muy bien porque no hay otro lugar donde hacer la inversión, decía él. ¿Qué va a hacer hoy en día un señor o una empresa que tiene una gran cantidad de dinero, supongamos 20, 30 millones de dólares, 50, 100 millones de dólares? ¿Qué hace? ¿A dónde los invierte? ¿Una fábrica para producir qué? Si nos encontramos ante una situación en donde la gente se está quedando sin trabajo, Estados Unidos llegando a un número récord de desocupados, está a punto ya de superar el pico de los desocupados de la Gran Depresión, y en un plazo de 4 meses. Aquel pico se logró después de 3 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace una gente que tiene dinero? La juega en la bolsa, esperando en la especulación financiera, apostando a que en algún momento todo esto va a pasar.
Por lo tanto, una situación económica así de grave. Y ellos dicen, bueno, estas fallas de mercado no fueron corregidas. Y en el caso de la salud, esto es más evidente. El verdadero genocidio que se ha producido en los Estados Unidos, en donde, al igual que en todos los demás países, el registro de las víctimas mortales del COVID-19 está de alguna manera subestimado, porque hay un margen importante que no aparece como muertos por el COVID-19, sino por otras causas. Pero equivale en este momento a 3 veces el número de soldados que Estados Unidos perdió en la guerra de Vietnam. O sea, no 1, 3 veces. Y se aproxima a la mitad de los soldados norteamericanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. O sea, un fracaso monumental. Porque se suponía que el sistema de salud de los Estados Unidos, fundamentalmente un sistema privado basado en la capitalización individual, en seguros privados de salud, iba a responder a las necesidades que surgían de la pandemia. Y no lo hizo. Por lo tanto, ellos ya utilizan esa terminología, un fracaso monumental, una quimera, dice, por ejemplo, el New York Times en una de sus notas. Ante esto, ellos comprueban otra cosa. Comprueban que el capitalismo ha ido perdiendo sustentabilidad política. Porque ellos dicen, que ahora hay crecientes críticas y un creciente malestar en contra del capitalismo, que ya se manifiesta muy claramente en las encuestas, sobre todo de la población menor de 30 años, en donde sistemáticamente esa población menor de 30 años, o sea, la población que tuvo que convivir con la larga recesión que estallara con la crisis de las famosas hipotecas subprime, ¿verdad? Y que por lo tanto ha visto al capitalismo siempre como un esquema económico tendiente a una creciente polarización social, a una concentración brutal, fenomenal de la riqueza y de los ingresos, lo está viendo como un sistema menos preferible que el socialismo. En ese rango de edades, 18 a 30 años de edad, en Estados Unidos, la mayoría de las muestras, no solamente una, varias, prefieren el socialismo al capitalismo. Y dice, y esto es el futuro. Esta es la gente que en el futuro va a tener que ser el sostén social y político del capitalismo. Y estamos viendo que ahí perdemos la batalla también, la estamos perdiendo. Y hay muchas citas de muchos autores norteamericanos y algunos europeos que comentan precisamente sobre esta gran frustración que el capitalismo ha producido en las jóvenes generaciones. Entonces, si vamos a sostener esto, tenemos que pegar un golpe de timón, apretar el botón de restart del capitalismo, pero ya no va a ser el de antes. Por empezar, va a ser un capitalismo en donde tenemos que asumir la necesidad imperiosa de un Estado mucho más intervencionista y mucho más grande de aquello que siempre hemos considerado deseable. Vamos a tener que acostumbrarnos, ¿verdad?, a tener que convivir con aparatos estatales cuyas dimensiones hoy en día o antes de la crisis nos parecían absolutamente grotescas o fuera de lugar, y sin embargo ese Estado acrecentado va a ser fundamental porque va a tener que cumplir enormes tareas. Y esto lo combinan ellos con algo que en la Argentina es muy importante, y es la conciencia que tienen ciertos grupos de los multimillonarios o los ultra ricos o los billonarios, como llaman en Estados Unidos, aunque cuidado que el billón en Estados Unidos no es el mismo que en castellano, ¿verdad? El billón entre nosotros es millón de millones, en inglés el billion es miles de millones, ¿no es cierto? Por eso ellos hablan de los billonarios, gente que tiene fortunas por encima de los $1.000 millones de dólares. Dice, esa gente, los sectores más conscientes, Warren Buffett, por ejemplo, que preside una de las grandes fondos de inversión y compañías aseguradoras, o Bill Gates, etcétera, o la nieta de Walt Disney, habrán escuchado,
hace poco sus declaraciones, dicen tenemos que pagar más impuestos. Estamos pagando ridículamente pocos impuestos. Eso fue lo que dijo Buffett. Buffett es uno de los 10 tipos más ricos del mundo. Dijo, ¿cómo es posible que yo pague menos impuestos, ¿verdad?, que los que paga un empleado de mi compañía? Bueno, pues eso se acaba. Y se acaba porque el Estado va a tener que recaudar muchísimo más dinero. ¿Para qué? Te dicen allá en Davos. ¿Para qué? Bueno, primero, porque tenemos que hacer algo para recuperar el control de la vida económica y reanimar a la vida económica. Tenemos que inyectar más dinero. El Estado tiene que gastar más. Y tiene que gastar más, de alguna manera, haciendo que ese dinero vaya a los bolsillos de los futuros consumidores, que en este momento están consumiendo muy poco. Y consumen muy poco porque los ingresos son muy bajos. Todo esto se monta, se superpone sobre una tendencia de largo plazo de los últimos 40 años, si ustedes quieren, la época de todo el auge neoliberal, pongámosle desde principios de los 80 hasta ahora, desde el gobierno Reagan, 1981 para acá, en donde el 50% menos rico de la sociedad americana mantiene exactamente la misma participación en el ingreso nacional hoy que hace 40 años atrás. O sea, estamos hablando de un sector social, la mitad de la población norteamericana, que en 40 años no ha visto mejorar ni siquiera en un 1 o el 2% su participación en el ingreso nacional. Mientras cuando uno mira al 1% superior, se va ahí una recorrida fenomenal hacia arriba. Tanto es así que en la jerga cotidiana dentro de Estados Unidos, muchas veces, con tono enojado, se le dice a alguna persona, tú eres uno de aquellos tú eres un 1%, le dicen, o sea, tú eres uno de los del 1%, el 1%, que es como una acusación muy violenta. Eres el canalla que se ha apropiado de la riqueza de este país de una manera fenomenal en los últimos 40 años. Se la apropiaron también el grupo del 10% superior. Pero de ahí para abajo, el 90% restante, se divide en dos categorías. 40% que aumentaron un poquito. Y el 50% más pobre que prácticamente no aumentó nada. Entonces, para corregir eso, necesitamos más Estado. El Estado tiene además que obtener recursos. Necesitamos impuestos más fuertes. Revertir lo que fue la política de estos años, que fue subsidiar a los ricos y revertir la legislación que tendía a aliviar el peso impositivo sobre los ricos, con un argumento que es actualísimo acá hoy en la Argentina, que cuando se dice el impuesto a la riqueza por una única vez, saltan como locos, desesperados, diciendo, no, la gente no va a invertir. Bueno, pues en Estados Unidos hicieron eso y la inversión en condiciones para la economía real fue muy baja, lo mismo que en Europa. Si no, nos explica que desde el 2008 hasta hoy hayamos transcurrido un periodo de muy bajo crecimiento económico. ¿Y por qué no invirtieron en actividades productivas? Hola, ¿se escucha? No invirtieron en actividades productivas porque simplemente gran parte de ese dinero fue a parar a la especulación de carácter financiero. Entonces, un Estado intervencionista, un Estado que va a avanzar, va a tener que ver cómo hace para avanzar en la redistribución de los ingresos, para estimular el consumo, y va a tener un Estado que va a tener que hacer grandes gastos para combatir los efectos deleterios del proceso capitalista sobre el medio ambiente. Ese sector, que es el sector más lúcido, más cultivado de la clase capitalista mundial, se da cuenta que el problema de la catástrofe climática, porque hablar de cambio climático es una expresión muy edulcorada, la catástrofe climática es de tal magnitud que, contrariamente a lo que dicen los negacionistas como Trump y la gente de su equipo, puede llegar a producir una catástrofe civilizatoria fenomenal. Y por lo tanto va a haber que hacer una enorme inversión
en lo que ellos llaman la economía verde o lo que algunos llaman el capitalismo verde, para restañar las heridas, en la medida que sea posible, de una destrucción fenomenal del medio ambiente que amenaza seriamente la vida en el planeta Tierra. Y cuando digo esto, no podemos dejar de mencionar que la actual pandemia que estamos viendo tiene como génesis un dato fundamental, y es que la destrucción del hábitat de muchas especies silvestres, entre ellas murciélagos, por ejemplo, en China y en otros países del Lejano Oriente, lo que hizo fue producir una migración de estas especies silvestres buscando nuevos lugares a donde vivir y prosperar y reproducirse, y los puso en contacto con animales domésticos que sirven de alimentación a los humanos. Esa es la razón por la cual el famoso COVID-19, que supuestamente se habría originado de una especie de murciélagos, aparentemente pasa a algunas aves o a los porcinos y de ahí llega a los hombres y a las mujeres, ¿verdad? Entonces el ataque, la política de acabar con la destrucción del medio ambiente tiene que ver no solamente con la catástrofe que puede significar el hecho de que Groenlandia vea derretirse gran parte de sus nieves eternas, elevando entonces el nivel de las aguas de los océanos, sino además el hecho de que esto puede provocar de manera permanente pandemias como la que estamos sufriendo hoy a partir de esta interacción antes inexistente entre animales silvestres y animales domésticos. Entonces ellos están muy conscientes de esto. Como ven, ellos plantean entonces un capitalismo estatista. La expresión que pueden encontrar en algunas literaturas es el state-led capitalism, o sea, el capitalismo conducido por el Estado, textual, es la expresión state-led capitalism, ¿no? No es mi interpretación, es lo que ellos dicen. Capitalismo conducido por el Estado. ¿Por qué? Porque conducido por los mercados ha demostrado ser inseguro y producir resultados catastróficos. Y, por supuesto, a partir de ahí, elaborar toda una estrategia mundial para que esta recuperación capitalista avance por esta vía. Ahora bien, esta vía no significa, y aclaro, que ese capitalismo guiado por el Estado va a ser un capitalismo democrático. Puede ser, y lo más probable es que sea, un capitalismo profundamente autoritario. De hecho, si hay algo en lo cual cualquier politólogo serio, salvo algunos de estos charlatanes que vemos a veces en los medios en la Argentina o en América Latina o leemos en la prensa, cualquier politólogo serio, ¿verdad? Hoy en día, cuando hace un diagnóstico sobre las democracias liberales, el diagnóstico es terminante. Están en un proceso, ¿verdad?, letal, irreversible de declinación y muerte. La democracia liberal está liquidada. Se debe pensar en un modelo alternativo de democracia. ¿Por qué eso? Bueno, porque esta misma gente, ¿no es cierto?, colegas más serios, mismo en Estados Unidos, esta no es una crítica que solo la hacemos quienes estamos ubicados a la izquierda acá y en América Latina, pero autores norteamericanos muy serios, europeos muy serios, plantean, por ejemplo, de que hoy por hoy ya en Estados Unidos no se puede hablar de una democracia, se habla de una plutocracia, o sea, gobierno del dinero. ¿Por qué? Porque la campaña política, que es el mecanismo, el resorte que permite finalmente constituir a la autoridad pública a través de la elección presidencial o a las elecciones de los miembros del Congreso, las gana aquel que tenga más dinero. Bernie Sanders era un candidato que podría haber derrotado a Donald Trump en las elecciones del año 2016. ¿Por qué no lo hizo? Porque no tenía dinero. Porque el aparato del Partido Demócrata, que es un aparato profundamente conservador, hasta reaccionario, no le dio el dinero a Sanders, prefirió dárselo a Hillary Clinton, pensando que ella podría derrotarlo. Sanders, todas las encuestas venían diciendo antes que Hillary era una persona que tenía un nivel de rechazo muy significativo en algunos segmentos de la población. Alguien de ustedes podrá decir, bueno, pero ella sacó más votos que Trump. Bueno, pero en Estados Unidos no gana quien saca más votos.
En Estados Unidos gana quien gana los colegios electorales. Y en los colegios electorales, es decir, en algunos estados específicos, cruciales, que son los que se llaman los estados flotantes, Florida, Ohio, Michigan, Pensilvania, estos son los más importantes, algunos de los más importantes. En esos estados la imagen de Hillary era muy mala y la de Bernie Sanders era muy buena. Entonces decía, Sanders puede ganar, pero Sanders no podía ganar porque no tenía los recursos para hacer la campaña, para hacer la publicidad, para hacer todo el enorme esfuerzo que significa una campaña en Estados Unidos. Hay que reunir mucho dinero. Por eso hablan de plutocracia. Bueno, o sea que podemos tener una economía muy fuertemente regulada, con un Estado muy robusto, con una estructura impositiva mucho más progresiva que la que tenemos hoy, con pocas chances de que sea un Estado democrático y que tenga por misión producir un renacimiento virtuoso del capitalismo. Ante eso yo hablaba de una bifurcación. La bifurcación quiere decir que tenemos otra opción, que nosotros podemos y debemos, en momentos como este, en momentos de crisis tan profunda, avanzar por un camino que nos vaya progresivamente alejando del capitalismo. Y digo progresivamente a propósito, no se me escapó la palabra, porque esto no es algo que se pueda producir así con un chasquido de dedos de la noche a la mañana. Quiere decir, ir avanzando por un camino en donde, debido a la tremendamente desfavorable correlación de fuerzas que tenemos, casos que no se puede ignorar esa situación, porque hablar, decir, abatir el capitalismo parece muy sencillo cuando uno tiene que escribir una ponencia en un seminario, escribe y puede decir cómo se hace. El problema es hacerlo en el mundo real. Por eso, mientras eso no se puede hacer, que exige una enorme acumulación de fuerza, y mientras eso no lo vaya a hacer el virus, contrariamente a algunas cosas que hemos escuchado a veces por ahí diciendo el virus va a acabar con el capitalismo. El virus no va a acabar con nada. El virus no acaba ni con el capitalismo, ni acabó con el feudalismo, ni acabó con el socialismo. El virus no acaba nada. Lo que acaba con un sistema social es una acumulación de fuerzas y de actores sociales que tengan la capacidad de desequilibrar la balanza en favor del campo popular y en favor de una economía al servicio de la sociedad, al servicio de hombres y mujeres de la sociedad, y no una economía que sea parasitaria de esa sociedad y que la sociedad viva, ¿no es cierto?, para ser estrujada hasta su última gota en aras de los mercados y la ganancia empresarial. Tenemos esa posibilidad. ¿Qué camino es ese? Bueno, a ver, si efectivamente vamos a tener que hacer una reforma tributaria, tenemos que presionar fuertemente para que se haga. Y esto, digamos, nos lleva claramente a la coyuntura argentina, ¿verdad? Ustedes piensen que hace 4 meses que está este famoso proyecto tratando de ponerse en trámite parlamentario en el Congreso de la Nación Argentina, la Cámara de Diputados, y no lo logra hacer. ¿Por qué no lo logra hacer? Porque no se puede. Es un gran proyecto. Un gran amigo nuestro lo hizo, Carlos Heller, ¿verdad? Todos lo conocemos. No hay fuerza política suficiente. ¿Por qué no hay fuerza política suficiente? Porque ningún proceso de cambio se logra desde los espacios o los ámbitos institucionales. Para que una cosa cambie, para que una sociedad cambie, para que una economía cambie, si no hay una presencia multitudinaria del pueblo en la calle, los cambios no se producen. Esto es, yo me atrevería a decir, una constante en 2500 años de reflexión filosófica política que arranca con Platón, siglo V a.C., y que llega hasta hoy. Lo que estoy diciendo yo no tiene absolutamente nada de novedoso. No es que he descubierto yo el hilo negro o el agua tibia. Es algo de cualquier estudioso de la filosofía política. Platón, Aristóteles, bueno, Maquiavelo, Marx, todos los autores que ustedes, Hegel mismo, hablan de que el dinamismo de la sociedad civil es el dato fundamental que es el que produce los grandes cambios.
no es el rodaje de las instituciones. El rodaje de las instituciones lo que hace es paralizar esos cambios. Perón lo decía muy bien, con una de sus clásicas humoradas gauchescas, decía, si querés que algo no funcione, crea una comisión y encargarle la tarea de que proponga la alternativa. Claro, eso se queda enredado. Entonces tiene que entrar por mesa de entrada de Cámara de Diputados, luego adquirir estado parlamentario, luego sortear cuáles van a ser las comisiones de las cámaras que van a intervenir en el asunto, luego tienen que reunirse las comisiones, producir un dictamen. Si el dictamen hay por mayoría y por minoría, y además hay que conciliar ese dictamen con el de las otras 3 o 4 comisiones involucradas. Y recién ahí, después de largas negociaciones, llega a la Cámara de Diputados. Y ahí entonces en el Pleno se discute, y se discute durante un día entero, y finalmente llega una decisión, y luego tiene que entrar, ¿verdad?, al Senado para ser ratificado, y que por supuesto entra de vuelta comisiones, subcomisiones, acuerdos, y cuando llega la hora, ese proceso se diluyó por completo. No es la primera vez que pasa, ni pasa solo en la Argentina, es algo que en Estados Unidos se llama filibustear un proceso. Es la expresión que ellos utilizan. Vos querés que un proceso no salga, lo filibusteás en la Cámara. Hablan de los filibusteros de la política, que se dedican a hacer todo tipo de tramoyas y evitar que la ley salga. Bueno, es lo que nos está pasando a nosotros. Si tuviéramos posibilidad de poner 500.000 personas enfrente del Congreso Nacional y unas 250.000 personas más, digamos, en Comodoro Pi, las cosas saldrían mucho más rápidamente. Pero en este momento no hay condiciones porque la pandemia a nosotros nos ha maniatado. No así a los irresponsables de la derecha, ¿verdad?, que salen de todas maneras, no sé cómo ha estado la cosa hoy, pero salen, infectan, se infectan ellos, infectan a los demás. Nosotros no podemos caer en esa irresponsabilidad. Pero el hecho de no poder tomar las calles es un elemento fundamental que nos impide, ¿verdad?, hacer que las cosas avancen más rápidamente. Lo mismo, ¿verdad?, con el caso de Vicentín. Ahí ven otro ejemplo de cómo todas las tramitaciones leguleyas, que no legales, hacen que finalmente la decisión correcta del presidente Alberto Fernández no hubiera podido ser respaldada como tendría que haber sido respaldada en la calle, lo que dio lugar a esta situación embarazosa que tenemos hoy, en donde el juez del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, el heredero de Tomás Griesa, está persiguiendo a la empresa Vicentín por defraudaciones, estafa, evasión fiscal, lavado de dinero, y nosotros acá no podemos ni siquiera mencionar la palabra expropiación, que sería lo menos que tenemos que hacer, junto con poner preso a los delincuentes del directorio y a los cómplices en el gobierno de Macri que les prestaron dinero a una empresa fundida simplemente para saquear las arcas del Estado y robar al país, robar a los productores agropecuarios que le dieron sus cosechas, a los trabajadores. Digo, un escándalo. ¿Por qué? Bueno, porque desde la Casa de Rosada o desde Olivos no se puede gobernar. Si no tenés la calle, no podés hacer ningún cambio. Entonces, para nosotros, la pandemia es un obstáculo fundamental que tenemos que ver, hacer lo imposible para que, mediante la vacuna, etcétera, la gente pueda salir a pelear en la calle. Cuando digo pelear, no digo yo violentamente, digo pacíficamente. A ver, piensen un poco, ¿cómo cayó Mubarak? Es el ejemplo más extraordinario. ¿Cómo cayó Mubarak en Egipto? ¿Verdad? Una dictadura de 30 años, sostenida por Estados Unidos, por Israel, por Arabia Saudita, por todos los gobiernos, ¿verdad?, de alguna manera cómplices de Estados Unidos. Y bueno, ahí se juntaron durante casi 2 meses 1 millón de personas que todos los días iban a la plaza principal de El Cairo a reclamar la renuncia del presidente Hosni Mubarak. Y finalmente, al cabo de un tiempo, no pudieron contener las aguas de esa enorme presión, el dique se rompió y Mubarak tuvo que renunciar. Bueno, lo mismo deberá pasar acá en la Argentina cuando termine la pandemia, porque si no vamos a hacer eso, ningún cambio se va a lograr. Y tenemos que lograr cambios muy importantes.
Los enumero así brevemente para más o menos abrir espacio para una discusión. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, la reforma tributaria es decisiva. Es el punto fundamental, más que la deuda y todo lo demás. Le digo más que la deuda, ¿saben por qué? Porque los principales economistas del mundo coinciden ya en que después de esta gran crisis producida por la depresión económica y la pandemia, va a haber un jubileo universal de las deudas. Porque no va a ser de otro modo cómo la economía pueda ponerse en marcha si es que no hay un jubileo universal de las deudas. Lo dicen ellos. Piensen, por ejemplo, en un país como Japón. Japón tiene un nivel de endeudamiento en su sector público que equivale a 2,5 veces el Producto Bruto japonés. O sea, nosotros estamos en una situación paradisíaca comparada con Japón. ¿Va a pagar las deudas de Japón? No las va a pagar. ¿Va a pagar sus deudas el Estado americano, que debe el 120% del Producto Bruto? No lo va a pagar. Las van a pagar los italianos, los españoles, los británicos, los franceses, que deben 140, 150, 160% de su PBI. No lo van a pagar. Nos pagó Inglaterra a nosotros después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nosotros éramos los grandes acreedores de Inglaterra. ¿Qué fue lo que nos pagó? Nada. Nos dijo, bueno, quédense con los fierros viejos que están ahí de ferrocarriles, le dejamos eso y chao, y a otra cosa. ¿Por qué? Porque no iban a pagar. ¿Pagó Alemania las reparaciones de guerra después de la Segunda Guerra Mundial? No las pagó, porque si Alemania pagaba eso, Europa no se recobraba en 25 años, aunque sea con plan Marshall y todo. ¿Pagó Japón sus deudas después de la Segunda Guerra Mundial? No, se calcula que pagó entre el 3 y el 5%, y después dijeron, no pagues más y poner la economía a funcionar, que necesitamos un mercado de consumo para los productos americanos. ¿Se dan cuenta? Y por eso yo me oponía a toda esta negociación de la deuda, porque lo que también los economistas más serios dicen es que nadie sabe cuál va a ser el modelo económico financiero del futuro. Que de repente las tasas de interés van a ser negativas, o que van a ser el 0,25. O sea, comprometernos a hacer un pago, una tasa del 6,5, 7, es mejor que, ¿verdad?, la tasa anterior. Pero yo creo que hubo una imprudencia, porque eso tendría que haberse dicho, lo negociamos una vez que termine la deuda. No, perdón, que termine la pandemia, no antes. Porque nadie sabe cómo va a ser la economía mundial y sobre todo el sistema financiero y monetario internacional. ¿Va a sobrevivir el dólar como la moneda? Ya es declinante, pero va a seguir sobreviviendo el dólar. ¿Por qué el oro se está disparando tanto de precio? De repente vamos hacia un sistema que va a ser muy diferente, ¿verdad? Porque va a haber que poner en marcha toda esta economía que está paralizada. Digo, países como Alemania están cayendo el oro en el 10% de su Producto Bruto. Estados Unidos va a caer eso más todavía. Argentina por ahí, todo en general, las caídas en la mayoría de los países están en el orden entre el 10 y el 15% del PBI. Y eso con tasas de desempleo monumentales y con niveles de endeudamiento fenomenales de los consumidores. Los hogares americanos están endeudados hasta acá, hasta la coronilla. ¿Por qué? Porque justamente como no ha habido esa redistribución de ingresos, el consumo se ha ido basando en una extensión del crédito. Y este crédito, claro, tiene sus límites. Hay un momento que no se puede concederle más créditos a estas personas que están hiperendeudadas. Entonces, hay incertezas acerca de cómo va a ser el sistema monetario del futuro. ¿Seguirán siendo los bancos centrales lo que son hoy? ¿Seguirá habiendo bancos de inversión, bancos de segundo piso? ¿Van a estar prohibidos? Recuerden que en Estados Unidos estaban prohibidos. De repente, con la ola del neoliberalismo, fueron absolutamente regularizados y protegidos. ¿Seguiremos sosteniendo los paraísos fiscales o se les pondrá fin? Porque de repente los paraísos fiscales acumulan una masa fenomenal de recursos que podría ser decisiva para reanimar la economía mundial. Pero hay que poner el cascabel al gato. Sin la gente en la calle, en Nueva York, en Washington, en Boston, en París, en Madrid, ¿no es cierto?, en Londres, eso no se logra, ¿eh? No se logra mediante un cónclave entre economistas y banqueros. Se logra cuando está la gente ahí. Bueno, entonces acá en la Argentina tenemos esas tareas. La reforma tributaria.
¿Cuál es la estrategia de la oposición al gobierno? Que lo estamos viendo. A ver, cuadro de situación. Al gobierno se le ha declarado la guerra. Hace tiempo ya. Yo lo escribí, lo comuniqué a quien debía comunicar hace por lo menos 4 meses, ¿verdad? Porque se veía muy clara toda la estrategia. El gobierno tiene que responder a esa guerra. La punta de lanza de las guerras de quinta generación y de los golpes blandos, llamados blandos, son los medios de comunicación. Ya no son más los generales, los militares, los almirantes, son básicamente los medios de comunicación que hacen esta tarea fenomenal de penetración en las conciencias, en los corazones de la población y predisponerlos para un mensaje mafioso, de furia, de odio, de discriminación, de violencia, ¿verdad? La culpa de todo esto lo tienen los pobres. O el extranjero, o el otro, o el diferente. La culpa de la crisis europea la tienen los pobres africanos, que están llegando allá muertos de hambre y diezmados por las enfermedades. Pero yo pregunto, ¿pero quién llegó primero a dónde? Fueron primero los europeos a África. Destruyeron África, saquearon África, destruyeron la cultura, cometieron un culturicidio, no solamente un etnocidio, ¿verdad? Destruyeron sus lenguas, les obligaron a aprender las lenguas de ellos. Y ahora se quejan de que vuelven a Europa. ¿Y a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? ¿No es cierto? Entonces, tarea fundamental esta de la reorganización, movilización, organización, con una agenda muy concreta. Estaba hablando de la deuda, ¿verdad? Hablo de otra cosa. La nacionalización de los recursos básicos del país. Y esto está ahora en discusión. Digo, hoy en día hay muchos países para los cuales el acceso a la Internet ya está consagrado como un derecho humano. Varios gobiernos europeos. Y los que no lo consagran como un derecho humano lo tienen como una actividad estratégica que debe ser minuciosamente regulada por los gobiernos para favorecer al conjunto de la población. Bueno, acá estamos ahora con el grito en el cielo porque se han congelado las tarifas. Tenemos que avanzar un paso más allá. No puede ser. Tenemos que volver a insistir en convertir a estos bienes, antiguos derechos que se convirtieron en bienes mercantiles, volver a conferirles su condición de derechos. Por suerte, en algún terreno hemos avanzado. Recuerden ustedes que durante los años de Menem, la seguridad social se convirtió en una mercancía, administrada por la AFJP, y luego fueron revertidas a su condición original de derecho. La educación también es un derecho, que está en cuestión por el fenómeno de enorme avance de la privatización de la educación en la Argentina. ¿Por qué la privatización? Bueno, porque el Estado no ha tenido los fondos suficientes, ni en la nación ni en la provincia, ¿verdad?, como para garantizar la construcción adecuada de escuelas para un país que ya tiene 45 millones de habitantes. Y entonces se abre una brecha para el sector privado, ¿verdad?, que puede estar a cargo de gentes honestas y serias, pero también, como ocurrió en el caso de Ecuador, digo Ecuador porque es el caso donde el fenómeno se estudió mejor, en donde el presidente Correa, después de un dictamen muy cuidadoso de un comité internacional, obligó a cerrar a 14 universidades privadas y devolverles ese dinero cobrado a los alumnos con los suficientes intereses, porque aquellas universidades eran una verdadera estafa. Era una verdadera estafa. Y entonces me parece que, no digo que esta situación sea igual acá, pero este día de devolución de un derecho que se transforma, se privatiza y se convierte en un bien de mercado. El acceso a la luz eléctrica, a la energía eléctrica, al gas, ¿verdad?, al transporte. Transporte, ¿por qué tiene que ser privado? Debería ser público, una actividad pública, sostenida con los impuestos de toda la ciudadanía, ¿verdad? Y así sucesivamente. La medicina, la salud pública, problema gravísimo que tenemos en la Argentina. Podemos tener muchas más camas, eso es lo de menos. Podemos construir más hospitales, pero ¿qué pasa con el personal médico y paramédico? No tenemos.
Estamos llegando al límite, ¿no es cierto? Estamos poniendo a cuidar a enfermos graves de COVID-19 a personal que no tiene la preparación técnica. No cualquier enfermero puede controlar a una persona que está entubada en una cama con el COVID-19. Y no tenemos suficientes. Y no tenemos suficientes ahora que todavía no se ha producido el Big Bang. Espero que no, y ojalá que lo tengamos. Pero evidentemente venimos de un gobierno que redujo el Ministerio de Salud al rango de Secretaría de Salud. Y esto nos dice algo, ¿verdad? Entonces hay que avanzar en consolidar la salud pública como un derecho inalienable y avanzar en la nacionalización del comercio exterior. ¿Cómo es posible que un país como la Argentina, ¿verdad?, que exporta promedio en los últimos 10, 15 años 65.000 millones de dólares por año, todo ese dinero vaya a pasar a parar a bolsillos particulares de los actores privados, los agentes privados? Una parte pequeña se queda por impuesto a la importación, etcétera, a la exportación, pero además tienen subsidios de todo tipo, etcétera. Tenemos que avanzar en ese sentido. Es riqueza argentina la que se exporta y por lo tanto eso no puede quedar en manos privadas. Que quede una parte, pero no todo, como ha ocurrido y como ocurre, ¿verdad? Ahora se mejoró un poco, digamos, con el gobierno de Cristina, cuando se redujo el plazo en que se podían liquidar en el país las divisas producidas por el comercio exterior, pero no se olviden de que hubo una época donde se liquidaban si querían y si no, no. Ni tampoco podemos permitir que haya un sistema bancario que facilite, ¿verdad?, la fuga extraordinaria de dólares que se ha producido a partir de los préstamos concedidos por el Fondo Monetario Internacional a la República Argentina. O sea, hay una agenda de temas muy importantes. Podríamos agregar que debemos avanzar en la nacionalización de una parte de la industria farmacéutica nacional para garantizar que cierto tipo de medicamentos que son muy, muy caros y que no están al alcance de la población puedan ser distribuidos por el Estado. Es salud pública eso. Hay gente que no puede pagar sus medicamentos. Entonces, ¿vamos a seguir dejándolos en manos de privados? Bueno, ya no. Entonces, creo que con esto cierro para tener lugar, me imagino que habrá muchas preguntas. Estamos en un punto de bifurcación histórica. Si somos capaces de organizarnos, y esto ayuda mucho, muchísimo, esto que yo he dado en llamar el asociativismo digital, esto es fundamental, porque antes no lo podíamos hacer. Imagínense ustedes la pesadilla que nos hubiera agarrado este virus hace 20 años atrás, sin celulares, sin internet, sin nada de esto, hubiera sido pero terrible. Por lo menos ahora podemos establecer estrategias de acción colectiva, que es lo único que nos va a salvar. Acá nadie se salva solo, ¿eh? Nadie. No, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Esto nos permite establecer coaliciones, concertar actividades, iniciativas comunes, ¿verdad?, desde La Quiaca hasta Ushuaia. Y si decimos, bueno, tal día, tal hora, salimos todos, ocupamos las plazas de todas las grandes ciudades de la Argentina exigiendo la reforma tributaria y ahí nos plantamos en el verano, día y noche, lo podemos hacer, ahora es mucho más fácil. Antes había que traer a la gente desde Ushuaia, desde el Chaco, desde Mendoza, donde sea, Formosa, venir acá, reunirnos en Buenos Aires, volver. Hoy en día lo hacemos en Santiago de esta manera. O sea, una gran posibilidad. Conectividad, organización, concientización, o sea, dar una pelea cultural, demostrar, digamos, de que la famosa cita, aquel otro mundo es posible, debería otro mundo es necesario, porque este mundo nos liquida a todos. Necesitamos otro mundo, otra organización económica social, diferente a la que tenemos hoy. Y además la podemos hacer, no hay nada que indique que lo nuestro es una especie de quimera o una, mal se dice, una utopía. Las utopías se realizan, tardan más o tardan menos, pero se realizan. No es nada irrealizable, algo que se puede hacer, ¿verdad? No hay ninguna razón por la cual los sectores ultra ricos de la Argentina no paguen impuesto a la riqueza.
No hay ninguna razón por la cual hoy en día un maestro de escuela o un empleado de cierto nivel administrativo o un investigador del CONICET o un funcionario público de rango medio, ¿verdad? Pague impuesto a las ganancias, se les deduzca de su sueldo impuesto a las ganancias, y el señor o la señora muy rico que puso 10 millones de pesos en un plazo fijo en el banco, cuando retira su ganancia, esa ganancia no tributa impuesto a la ganancia. Esto es un mamarracho, que hay que acabar de una vez con todo eso. Y que esto no se puede confiar en que la subcomisión de presupuesto y Hacienda del Congreso, la Cámara de Diputados, dé un dictamen que no dé nada de eso. Si esperamos eso, estamos liquidados. Estamos liquidados. De acción colectiva, presencia en la calle, presencia pacífica, no violenta, no caer en la provocación que seguramente los servicios de la capital del Cava van a tratar de hacer, o alguna de la izquierda más loca que de repente quiere ir a hacer una especie de pequeña sierra maestra en Plaza del Congreso, ¿verdad? Que son cómplices de la derecha total cuando hacen esa provocación, pero nosotros ir a exigir todas estas cosas. O sea, tenemos, por supuesto, posibilidades de hacer estos cambios, pero hay que organizarnos, tenemos que concientizarnos, tenemos que dar esta batalla de ideas y tenemos que maximizar las posibilidades que nos da el asociativismo digital, para poder conectarnos con gente que está como nosotros y desarrollar estrategias comunes, estrategias colectivas de salida de la crisis. Y termino con esto, disquisición. Mucha gente me dice, bueno, pero esto que vos querés hacer equivale ya a instaurar el socialismo en la Argentina. No, no tenemos condiciones para eso. Pero sí tenemos condiciones para avanzar en una dirección que eventualmente nos instale transitando hacia el socialismo. ¿Por qué digo que no tenemos condiciones? Porque un país que no tiene control de sus riquezas básicas, un país que tiene una estructura tributaria como la Argentina, un país que tiene una debilidad del aparato estatal tan formidable como nosotros, un país que tiene tal grado de vulnerabilidad económica externa como nosotros, no puede ni remotamente plantearse, digo, en un sentido sensato y realista del término, iniciar ahora una transición al socialismo. Y es una reflexión de este tipo que hizo Salvador Allende, de cuya elección se van a cumplir ahora el 4 de septiembre 50 años, ¿verdad? Y Salvador Allende siempre decía, cuando le preguntaban si estaba construyendo el socialismo en Chile, él decía, no, estamos avanzando, estamos en una transición hacia el socialismo. Porque un país como Chile, que no tiene control del cobre, que no tiene un sector agrario atrasado, que tiene una oligarquía que maneja a voluntad totalmente los medios de comunicación, no se puede ni plantear la construcción del socialismo. Y mucho menos hacerlo pacíficamente. Pero sí estamos en un tránsito hacia el socialismo. Estamos construyendo la transición al socialismo. Me parece que eso tiene una enorme actualidad en la Argentina de hoy. O sea, en ese punto de bifurcación histórica, los que quieren aquel capitalismo recargado, ¿verdad? Se van a tener que enfrentar con quienes nosotros queremos una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad que a veces yo por ahí la llamo protosocialista, porque no es socialista todavía, pero en donde los bienes comunes y el bienestar general de la población van a ser el elemento decisivo que vaya a regir las acciones del gobierno y las políticas del gobierno. Bueno, dejo acá porque veo que ya me he pasado como una hora de charla, así que supongo que tendrán algunas preguntas ustedes y les agradezco mucho la atención que han tenido. Muchas gracias. Bueno, Atilio, muchas gracias por la charla. Y acá pregunta, creo que después esto ya fue contestado, pero pregunta una compañera que si la única salida que ves es capitalista. Si la única es el capitalismo, de ninguna manera, es, digamos, Bueno, nada, por eso es lo que recién expliqué. Ellos están tratando, obviamente, pero de ninguna manera es la única salida, de ninguna manera. Adelante. Para que sí, se te fue algo porque yo he visto que... Pero están ahí todavía, ¿no? Sí, bueno, estamos, sí. La otra pregunta... Pusiste compartir en pantalla, José Luis, perdóname. Compartiste pantalla.
Saca eso, por favor. Es la Fíjate. pantalla de Roberto, no es la de José Luis. Es la pantalla de Roberto. Ah, la de Roberto. Anula entonces. A ver, pará. Es difícil esta nueva Sí, no, normalidad, no es ¿eh? mi pantalla esa. No. Ahí estamos. Ahí está. Listo. Algo toqué. Según acá hay otra pregunta de otra compañera que dice, según las informaciones, ¿quién se encargaría de tramitar el ingreso a la ruta de la seda? ¿Podría detallar beneficios en caso de ingresar y quiénes se opondrían? No te escuché la primera parte de la pregunta, por eso fui a poner. Según las informaciones, Cristina Kirchner se encargaría de tramitar el ingreso a la ruta de la seda. ¿Podría detallar los beneficios en caso de ingresar y quiénes se opondrían? Primero, mi solidaridad con Cristina, pobre, que tiene tantas cosas entre manos que encima le van a encargar nada menos que eso. Me parece una pregunta, digamos, revela lo que se dice en la calle y en los medios, pero definitivamente no. Cristina está muy clarita cuál es el rol que ella tiene que cumplir y no se va a hacer cargo. Por supuesto, como ella es una personalidad que ha tenido una trayectoria mundial destacada en las reuniones de G20, etcétera, conoce a Xi Jinping, conoce a mucha gente, pero esto lo va a tener que hacer el gobierno. ¿Quiénes se opondrían? Bueno, aquellos que quieren que nosotros seamos una colonia de Estados Unidos, ¿verdad? Que es el grueso de la derecha argentina que tiene, digamos, un proyecto de asumirse como colonia norteamericana. Aquellos que van a ser desplazados por la competencia de la producción china, por ejemplo, los que prefieren, digamos, la tecnología americana a la tecnología china, lo cual en este momento es un anacronismo, porque en algunas áreas muy sensibles de high-tech, China está a la cabeza y ha superado a los Estados Unidos. A ver, en los últimos registros que hay en Suiza, en la oficina de patentes, la Oficina Mundial de Patentes, demuestran de que en el año 2019, que creo que es el último año para el cual se reunieron los datos, se ponderaron los datos, China registró 2,5 veces más patentes de inteligencia artificial que Estados Unidos. Entonces, obviamente que China hoy en día está a la vanguardia en algunas ramas de alta tecnología, entre ellas las telecomunicaciones. La 5G es fundamentalmente China, por eso está todo el pleito con la 5G, por eso Huawei, por eso la guerra comercial de Estados Unidos en contra de China. Entonces, para nosotros, ¿China qué significa? China, igual que Rusia, es una oportunidad. Y creo que hay que descartar por completo esta idea de que el imperialismo chino van a sustituir al imperialismo norteamericano, ¿verdad? Es decir, Estados Unidos tiene 78 bases militares en América Latina. ¿Cuántas bases militares chinas hay en América Latina? 0, ni una. ¿Cuántas bases militares rusas hay en Argentina o en América Latina? 0. Digo, es evidente que estamos ante dos clases diferentes de eventuales socios comerciales. Un socio comercial que tiene 78 bases apuntándonos hacia la cabeza y que nos dice negociar con nosotros, y dos actores importantísimos, China como gran potencia económica, hoy superando a Estados Unidos. Cuando digo superando, porque no es tan solo que el tamaño del Producto Bruto de China casi es igual al de Estados Unidos, y que si se lo mide de otra manera es un poco superior, sino por la gravitación que hoy China tiene en la economía mundial. A ver, a cualquier estudiante de primer año de economía, si se le pregunta cuál es hoy por hoy la locomotora económica del planeta Tierra, te va a decir China, salvo que sea un analfabeto. Ya no es más Estados Unidos. Lo fue Estados Unidos durante 50 años, 60 años, pero ya no más. Ya es China. China es el país que tiene como primer, hay 133, creo que son, países del mundo que tienen a China como primer socio comercial o financiero. Jamás en su historia Estados Unidos logró tener una gravitación semejante. Entonces es obvio que tenemos que tener buenas relaciones con China, salvo los sectores corruptos, el macrismo, digamos, que es el caso de mega corrupción en la historia argentina, que
interrumpió la construcción de las 2 represas en el sur, en Santa Cruz, porque era un negocio en donde participaban algunas empresas argentinas y participaban los chinos, ¿verdad? Pero esto ya se ha enmendado. O sea que China para nosotros es un actor económico de enorme importancia, además que demanda montones de cosas que Argentina puede producir. Y Rusia también, en muchos terrenos. Y además Rusia, hoy por hoy, es una potencia en términos tecnológicos fenomenal. Fenomenal. Sobre todo en la industria armamentística, ¿verdad? Hoy en día Rusia está en un plano que en varios terrenos es superior a los Estados Unidos. Estados Unidos está tratando de construir misiles hipersónicos. Rusia ya tiene misiles hipersónicos. Esto para que tengamos una idea de cómo ha cambiado el panorama mundial. Entonces, el absurdo de esta gente que quiere que nosotros seamos furgón de cola de un imperio que está en decadencia, claramente, mire, yo no les quiero aburrir acá, pero habría infinidad de láminas, ¿no es cierto?, de tapas de revistas como The Economist, The Atlantic en Estados Unidos, National Review, etcétera, que tienen la tapa la declinación de los Estados Unidos. La gran noticia, Estados Unidos no es el poderío que era en el pasado, ¿verdad? Y Jimmy Carter lo explicó muy bien esto. Él hace cosa de un año le mandó una carta a Trump diciéndole que bueno, que él, que había sido quien había establecido plenamente las relaciones con China, se sentía muy mal por esta guerra comercial con China. Y él ve con mucha preocupación los grandes avances de China por comparación con la situación de Estados Unidos en algunas áreas tecnológicas claves, decía Jimmy Carter. Y si la respuesta es muy sencilla, nosotros, desde que nos declaramos independientes, en 1776, apenas 19 años estuvimos sin librar una guerra en terceros países. De una historia de 220 y pico años, apenas 19 hemos vivido en paz. El resto siempre haciendo la guerra. Y si usted pregunta por China, ¿cuál es la última guerra que tuvo China? Hay que ir a la guerra con los ingleses, la guerra del opio, que fue declarada por Inglaterra, por la reina Victoria, no por los chinos. Después no tuvieron más guerra. Se defendieron de ataques, pero ellos nunca declararon guerra, ¿verdad? Entonces, para nosotros China es una socia comercial fenomenal. Que no nos va a regalar nada, porque los chinos son muy duros como negociadores, pero también lo son los estadounidenses, también lo son los franceses, también lo son los alemanes. Fíjense, habían hablado tanto, ¿no es cierto? Yo me reía. Hablaban, no, el nuevo acuerdo de Mercosur, Unión Europea, no va a prosperar nunca. ¿Por qué? Porque los europeos no te van a aflojar nada, ni un gramo de nada de su proteccionismo. Te van a hablar de libre comercio, de esto, de otro, pero no van a aflojar. Y ahora se ha visto, el otro día la Merkel dijo que ese acuerdo, el borrador de ese acuerdo no tiene prácticamente futuro. Entonces creo que sí, efectivamente China es una muy buena oportunidad y hay que cultivar también otros países importantes, la India, Indonesia, pero son países que tienen un potencial muy grande para nosotros y que requiere, claro, una Cancillería más despierta, ¿no? Nuestra Cancillería, la verdad, el staff de la Cancillería deja mucho que desear. Digo, el staff diplomático y de expertos en general, gente muy poco actualizada, con una visión muy colonizada, ¿verdad? Son estadounidenses que hablan en castellano y nada más. Hay algunas pocas excepciones ahora, pero nada más, entonces no ven el mundo, no ven lo que es la India, que es un país que requiere de muchas cosas que puede dar Argentina, 1.320 millones de habitantes, las cosas que podríamos hacer para ellos nosotros. Bueno, lo dejo ahí. Otra pregunta que creo que también está respondida, dice que se escucha como que el post-pandemia va a regir un nuevo orden. Para que esto pase es necesario un gobierno más fuerte y no socialdemócrata como rige en este momento. Es más una afirmación.
Yo no sé si es socialdemócrata, digamos, este gobierno. La verdad que sé que yo soy muy, les digo a usted, yo soy muy refractario a poner etiquetas así, ¿no? Reformista, socialdemócrata, populista. Digo, este es un gobierno que tiene ciertos visos socialdemócratas, ciertamente, tiene otros que demuestran una raigambre NACAM Pop, Nacional Popular, si querés, pero básicamente es un gobierno de una coalición que le ha servido a esa coalición para llegar al gobierno, pero que todavía no se ha lanzado con fuerza porque, bueno, heredó una situación desastrosa económicamente y cuando estaban empezando a acomodar algunos de estos desastres heredados del macrismo, cayó la pandemia. A ver, si me apuran un poco, les diría, mire, todavía el gobierno casi no empezó. La verdad, sí, está apagando incendios. Primero apagó el incendio económico que dejó el macrismo y después, cuando había apenas controlado algunos de los focos, estalló la pandemia. Entonces, digo, si fuera un gobierno socialdemócrata, si llegara a ser un gobierno socialdemócrata y avanzara por este camino que yo les dije, nacionalización de comercio exterior, regulación de los mercados financieros, un planteamiento totalmente heterodoxo en relación al tema de la deuda, una auditoría a fondo de la deuda, porque resulta que la deuda es deuda de unos vivos que se llevaron el dinero y lo tienen en paraísos fiscales, si es un gobierno que avanza en la nacionalización de los servicios públicos, confiriéndoles el carácter de derechos y no de bienes mercantiles. Digo, un gobierno de ese tipo, podemos llamarle socialdemócrata, protosocialista, reformista. Lo que importa es lo que hace, más que las etiquetas. Y en este momento yo tengo un temor, y no se los puedo ocultar a ustedes, de que es un gobierno que yo lo encuentro maniatado fiscalmente, que no tiene los recursos necesarios porque estamos manejándonos con el presupuesto aprobado en septiembre del 2019. Esta es la verdad. En condiciones que han cambiado de una manera extraordinaria. Entonces, podemos suponer de que ese gobierno, con ese presupuesto, va a poder hacerse cargo de los enormes gastos que va a requerir no solamente combatir la pandemia hasta el final, porque además se habla muy fácil de que la vacuna viene en 3-4 meses, bueno, pero después tenés que tener gente que vaya a dar la vacuna. No cualquiera va a ir a vacunar a la gente, ¿no es cierto? ¿Y cuánta gente tenés para eso? ¿La tenés preparada? ¿Estás reclutada? ¿Tenemos suficiente gente en los hospitales públicos, en los servicios médicos? Digo, y para paliar las enfermedades que han derivado de la pandemia, y la gente es las víctimas de la pandemia, y para mantener a la gente en su casa, que hay que llevarle una ayuda que va mucho más allá del IFE. Creo que estamos todos de acuerdo que con el IFE es una muy buena iniciativa, pero es insuficiente o no es insuficiente. Digo, la Argentina tiene en su honor el hecho de ser el país en América Latina que ha hecho el mayor esfuerzo, aparte de Cuba y Venezuela, ha hecho el mayor esfuerzo para garantizar el nivel de consumo básico de la población. Pero en nuestro caso, claramente, no alcanza. Se requiere más, pero el gobierno no tiene más dinero. Y la estrategia de la oposición es muy clara. Acusarlo de dictador, hagan una prueba, por ejemplo, ya que ahí vi uno que tenía el Google abierto, pongan la palabra Alberto Fernández dictadura y van a ver las miles de referencias que van a aparecer en Google de artículos, notas, podcasts, videos, etcétera, denunciando a Alberto Fernández como un dictador. Esto es una operación de chantaje, ¿no es cierto? Una operación de chantaje, acusándolo de esto, acusándolo de otro, y impidiéndole que avance en algo que es absolutamente elemental, como es la famosa reforma tributaria, que los ricos paguen más que los pobres para sostener al Estado, y que el Estado entonces pueda hacer que la gente enfrente la pandemia con la cuarentena quedándose en su casa. Pero es difícil para un sector como el sector informal de la economía argentina, que debe estar cerca del 40-45%, ese sector precarizado, informal, tiene que salir a la calle, a hacerse la vida como puede.
salvo que haya un Estado presente, muy activo y además muy eficaz. Porque no solamente se trata de caer en un hiperactivismo estatal, sino también que haya eficacia en la acción del Estado. Eficacia en la acción del Estado, que el dinero le llegue a toda la gente, una tarea enorme, para la cual yo creo el Estado argentino no estaba preparado. Lo están haciendo bastante bien dentro de todo, pero tienen que hacer mucho más. Este es mi diagnóstico. Y lo que la derecha quiere es que no hagan mucho más, provocar la parálisis y hacer producir el derrumbe de este gobierno. No se engañen en esto. Eduardo Duhalde no habla porque sí. Él representa claramente estos grandes oligopolios mediáticos. Yo sé que estoy hablando con un vecino ahí de la filial, ¿no es cierto? Pero claramente cuando él sale a decir la tontería que dijo, ¿verdad? Está de alguna manera alimentando el fuego de una hoguera que tiende a convertir en cenizas al gobierno de Alberto Fernández. Esa es la maniobra. Y a mí lo que me preocupa es que yo noto que hay una lentitud de reflejo del gobierno nacional para responder a esas estrategias de ataque. Creo que tiene que responder más rápidamente y de manera más fuerte. Claro que al no tener la posibilidad de contar con el apoyo multitudinario de la gente en las calles, es un gobierno que también está maniatado, no solamente financieramente, sino también maniatado desde el punto de vista de la potencia plebeya, como dice García Linera, que es la potencia de la gente en las calles, que es la que produce los grandes cambios en la historia. Bueno, acá hay una pregunta larga, dice, pregunta o consulta, dice, en un mundo capitalista, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestras organizaciones sociales, cooperativas o espacios de militancia de base, que sea organizada, pero de base o sin llegada al espacio o los espacios de poder donde se toman decisiones? A nivel mundial, a nivel nacional o en nuestra sociedad argentina, en nuestro mundo real. Bueno, creo Mira, que yo creo que también lo planteaste, ¿no? Sí, yo creo que, digo, un poco son variaciones de lo que he dicho. Yo creo que hay una cosa, yo me recuerdo, ustedes saben que yo trabajo ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, y nosotros en la planta baja, en la entrada del centro, hay una leyenda, la seré, un texto, un pasaje de un discurso de Florial Gorini, que dice que la batalla cultural es la primera y la más importante de todas las batallas. Y esto es decisivo, y esto es absolutamente decisivo. Entonces me parece que el movimiento cooperativo puede y debe hacer con su gestión, demostrar de que es posible pensar una economía con un sentido social, que las estrategias colectivas pueden ser mucho más eficaces que el egoísmo individual exaltado por la ética capitalista, que tienen capacidad de generar un ambiente de trabajo mucho mejor que el de un ambiente propiamente capitalista, que pueden tener un apoyo, pueden tener una aportación decisiva en algunas ramas de la economía argentina, en donde hay muchas pequeñas y medianas empresas que pueden asumir la forma cooperativa, que pueden ustedes colaborar mucho en esto de generar este espíritu solidario y esta revalorización de las estrategias colectivas de búsqueda del bien común. O sea, me parece que el cooperativismo puede hacer muchas cosas. Obviamente que al estar inserto en un esquema macro capitalista, las tareas, los obstáculos que se les interponen son enormes. Pero yo creo que, de todas maneras, yo hago un llamado a la unidad de las fuerzas cooperativas. Yo creo que tiene que haber una estrategia así común, no solamente argentina, sino continental del movimiento cooperativo. Porque creo que pueden hacer cosas muy, pero muy importantes. Se requieren nuevas formas de organización empresarial. Porque la forma de organización empresarial piramidal clásica del capitalismo norteamericano está en profunda crisis. Y yo creo que el cooperativismo puede enseñar algunas lecciones de suma importancia en este punto. Yo creo que esto sería lo esencial que tendría para decir. Bueno, de hecho, bueno, tenemos la experiencia de un banco cooperativo, ¿verdad? Sin ir más lejos, que realmente es mejor que la experiencia de un banco privado. Entonces, me parece que hay muchas cosas de las cuales podemos enorgullecernos y que podemos enseñar, y que hay países que miran con mucho respeto
el avance del cooperativismo en Argentina, lo que ha hecho, los logros del cooperativismo en Argentina, por ejemplo, en un sistema tan complicado como el sistema financiero, que en otros países ha devorado a todo lo que no sea la banca privada, y acá hay una banca cooperativa muy fuerte, muy sólida. Me parece que esto es un ejemplo de que sí es posible, ¿no es cierto?, hacer algunas cosas distintas. Acá otra pregunta, Tilio, y vamos terminando, así te liberamos. Dice, si ve viable una alianza política económica de Argentina con México. Yo creo que, a ver, yo creo que tenemos muchas buenas razones para establecer sólidos vínculos con México, ¿verdad? Y de hecho hay una alianza implícita que se ha venido dando y que por momentos se ha explicitado. Son países que tienen un horizonte que me parece que es compartido, ¿verdad? México tiene que hacer lo que sea para evitar ser devorado, tragado por los Estados Unidos, que lo tiene ahí al lado, como país fronterizo, ¿verdad? Argentina necesita un poco compartir con México esa visión que desde muy temprano México tuvo de América Latina y a la cual Argentina llegó solo recientemente. Llegó con los Kirchner, no antes, ¿verdad? No antes, desgraciadamente. Perón tuvo algo, pero era otra época y fue una visión estrictamente del ABC, no Argentina, Brasil, Chile. México es un país que, gracias a la Revolución Mexicana, cultivó una tradición de política exterior muy importante, de carácter profundamente latinoamericanista, no intervencionista. Es un país que se ha mantenido firme frente a presiones de los Estados Unidos, ¿verdad?, que a veces en muchos otros países han tenido un efecto devastador, no así en México. O sea, creo que hay posibilidad de establecer acuerdos comunes. México necesita diversificar su red de relaciones económicas internacionales y Argentina puede ser un camino apropiado para ello. No digo que sea el único ni el más importante, pero le puede dar una mano. Nosotros podemos tener en México un socio comercial muy importante para algunas actividades nuestras. Son economías que en algunos aspectos tienen cierta posibilidad de complementación. Y yo lo veo con muy buenos ojos. Bueno, yo soy subjetivo y no soy imparcial en esto. Yo he sido exiliado en México 8 años, así que tengo un amor entrañable por México, ¿verdad? Por su pueblo, por su gente, por lo que han hecho, por la cultura mexicana. Y a nosotros nos va a venir muy bien eso. Ese vínculo me parece que es muy saludable para la Argentina. Podemos aprender muchas cosas de ellos. Es notable, por ejemplo, como aún gobiernos, salvo los dos gobiernos de Vicente Fox y de Calderón, Felipe Calderón, ¿no?, los gobiernos de la derecha más reaccionaria, pero todos los demás gobiernos del PRI mantuvieron una línea de cierta decencia en materia de política exterior, ¿verdad?, que en ningún momento se agacharon, se arrodillaron frente al imperio americano, salvo los dos sexenios del PAN, de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Entonces me parece que hay todo un acumulado de experiencia, una riqueza de saber faire en materia de relaciones internacionales que Argentina puede aprovechar muy bien en este vínculo con México. Yo realmente celebro este encuentro, esta coordinación entre los gobiernos de Argentina y de México. Bueno, acá, bueno, ligado a esto, una pregunta es que ¿cómo ve la integración nuestra americana con este contexto? ¿Cómo está, de acuerdo a la situación que hay hoy, cómo ves la integración? Y veo que la integración, a ver, Estados Unidos tiene dos constantes en su política exterior. Cualquiera que sea el gobierno, cualquiera que sea la época, sean los demócratas, los republicanos, las constantes se hacen presentes de manera muy clara cuando tienen que definir las políticas de América Latina. Primera constante, doctrina Monroe. O sea, América para los Estados Unidos. América es territorio propio de los Estados Unidos, todo el continente desde Alaska hasta Tierra del Fuego es la gran isla continental, la gran isla americana, y en esa isla americana no tiene que haber ninguna potencia extracontinental que se entrometa en los asuntos de la región.
Eso, doctrina Monroe en 1823. Hasta hoy sigue vigente. Hasta hoy sigue vigente. Y la segunda constante de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina es trabajar permanentemente para desalentar, boicotear, sabotear o agredir cualquier tentativa de integración de los países de América Latina. Aún una mera integración económica como el Mercosur es vista con malos ojos por la ortodoxia de la política exterior de los Estados Unidos. O sea que, ante la pregunta que me hace, lo que yo te debo decir es que si hicimos un gran avance en la integración de América Latina, si plasmamos esos avances en dos instituciones muy importantes, como la UNASUR y la CELAC, en donde la CELAC era toda América Latina y el Caribe, menos Estados Unidos y Canadá, y la UNASUR, todas las naciones sudamericanas, todo eso no se sostuvo cuando vino la tremenda ofensiva de los Estados Unidos para destruir aquellos logros. Contraofensiva que arrancó, ¿no es cierto?, con el gobierno de Bush Jr., que siguió con Barack Obama, por más que hubiera sido progre, demócrata, etcétera, pero fue implacable en ese ataque a la integración latinoamericana, y que se potenció con Donald Trump. Por eso hoy en día los baluartes del proceso de integración en América Latina están todos caídos, salvo Argentina, ¿verdad?, en el caso de la UNASUR, y Venezuela. Pero claro, Venezuela se ha transformado poco menos que en un talismán maldito que quien pronuncia la palabra está queriendo decir el país de los miles de demonios y de todos los desastres habidos y por haber. Sin embargo, sorprendentemente, a pesar de la brutalidad del bloqueo económico, financiero, el saqueo de Venezuela, piensen que a ese pobre país le han robado sus grandes empresas, porque ellos habían construido grandes empresas. Una de las redes de estaciones de servicio más importantes de Estados Unidos es la Citgo. La Citgo es una empresa venezolana creada por PDVSA, fue expropiada por el gobierno americano. Se la dieron al cretino de Juan Guaidó, que es un corrupto y además un descerebrado, ¿no es cierto? Le robaron los depósitos que el gobierno de Venezuela tenía en los bancos europeos. Le robaron el oro, no sé cuántas toneladas de oro que tenía en el Banco de Inglaterra el gobierno venezolano. No le dejan que llegue ningún repuesto para la industria petrolera, que llegue un barco, no les permiten importar alimentos, medicamentos, y a eso tiene una tasa de letalidad del COVID-19 muy inferior a la Argentina. Entonces, algo están haciendo bien, algo están haciendo bien el gobierno de Maduro. Acaban de entregar ya la vivienda número 3 millones. Viviendas que acá en la Argentina serían viviendas de una clase media relativamente acomodada. 72 metros cuadrados la más chica, 96 la más grande, ¿verdad? Otorgadas a los sectores populares, a 30 años plazo y pagando monedas. Digo, ¿por qué creen ustedes que no cae Maduro? ¿Por qué no cae Maduro en estas condiciones? Bueno, porque algo bien debe estar haciendo. Pero claro, Venezuela se ha transformado en la bestia negra de toda la derecha latinoamericana e inclusive, fíjense, para gloria de Venezuela. Hasta Trump dice que Estados Unidos corre el riesgo de convertirse en Venezuela. Yo creo que esa noche de haber celebrado con champán Nicolás Maduro. Una maravilla, porque le dan a ese país una gravitación universal que realmente solo existe en la mente alocada, afiebrada de estos bárbaros que no quieren las vacunas, que dicen que la Tierra es una mesa cuadrada, el terraplenismo, estos dementes manejados con todas las tecnologías de la guerra de quinta generación. Entonces, evidentemente que con Venezuela, Argentina no puede hacer mucho, ya ven todas las vueltas que da ¿cómo se llama? El canciller, nuestro canciller Felipe Solá, cada vez que hay que hacer algo sobre Venezuela, así que no, pero esto que están llamando a las elecciones, los otros no quieren ir, no es culpa de Maduro. Carter dijo que el régimen electoral venezolano era más transparente y mejor que el de Estados Unidos. La Fundación Carter, que monitorea 70 u 80 elecciones a nivel mundial. Pero bueno, acá se han tragado la pildorita esa, acá en toda América Latina.
Pero ¿quiénes se la tragaron? Tipos impresentables como Macri. Un mafioso de marca mayor, recuérdense lo que les digo, va a terminar preso, pero en Suiza probablemente o en Italia. Ni siquiera llegue acá. Otro delincuente como Piñera, presidente de Chile, en donde el conflicto de intereses privados y públicos es total, como presidente de la República y dueño de grandes empresas, repartiéndoselas a sus amigos, dando órdenes de disparar a la cara de casi 500 jóvenes ciegos o que perdieron un ojo en Chile. Ni Pinochet reprimió con tanta hazaña y salvajería como lo hizo Piñera. ¿Qué va uno a conversar con esa gentuza? ¿Qué va a conversar con esta señora Yanina Añez, que se pinta como si fuera alemana de Múnich? Digamos lo que allá en el norte argentino, una colla más, teñida y que desprecia a la gente de su etnia, de su raza, una gente, pero de lo peor que pueda haber, y que entraron con la Biblia en la mano, escupiendo la huipala y la pachamama. Esta gente, estamos hablando de un fenómeno. Miren, les digo, yo tengo ya exactamente, yo me gradué en el 65 como sociólogo. O sea, tengo una experiencia de, ¿qué? 55 años, sí, 55 años, ¿no es cierto? De experiencia, o más, sí, 55 años. O calculé mal, sí. Bueno, yo nunca he visto cosas como esta en América Latina. Jamás. Digo, podía tener un dictador como Stroessner. A ver, Stroessner, bueno, sí, por supuesto, mataba palos a la oposición, pero digamos, no hacía la locura que hace Añez, o lo que hace el increíble, el sociópata de Jair Bolsonaro, o el traidor corruptísimo de Lenín Moreno. Lenín Moreno, ¿por qué ustedes creen que se den vuelta? Se lo digo yo, que hice 2 veces la campaña con él, primera y segunda vuelta. Se deshacía. Y nosotros creíamos que era genuino eso. En todo caso, un gran actor. Se deshacía en elogios por Rafael Correa. Y nos agradecía, nos abrazábamos que viniéramos a ayudarle a la campaña, etcétera, etcétera. Pero él sabía que era un corrupto, que lo habían descubierto los servicios americanos, que los servicios americanos tenían el dossier con todas las felonías y las tranzas que había hecho, su involucramiento con Odebrecht, todo lo demás. Entonces lo dejaron correr. Cuando ganó, al día siguiente lo van a ver al despacho y le dice, bueno, ¿cómo hace la CIA, no es cierto? Cuando recluta gente. Mira, sabemos esto. ¿Puedes cooperar con nosotros o te mandamos a la cárcel? Tú eliges. Y él eligió, le dijeron, welcome to the CIA. Esta fue la razón. Entonces, ¿con quién va a hablar Alberto Fernández? Con Piñera no. Con este otro bacán uruguayo en la calle Pou, que es un inútil, tanto o más que Macri. Tanto más que Macri, ¿no es cierto? Así emperifollado, que se cree un galán de cine, un tipo absolutamente hueco, no tiene una idea en su cabeza. Digo, el pobre Alberto Fernández, no sé, ¿con quién va a hablar? ¿Con quién va a hablar ese hombre? Puede hablar con Maduro, digo, no hablar con Duque. Duque, un criminal de guerra, muere por lo menos día por medio un líder social asesinado en Colombia. Y la muy canalla de la señora Bachelet no dice una palabra sobre la violación de los derechos humanos en Colombia. Y Luis Almagro mira para otro lado, no dice una palabra de la violación, pero brutal, de los derechos humanos que hay en Colombia. Entonces, cuando me hablan de la UNASUR, ¿cómo lo reconstruimos? Y hay que echar por tierra todos esos gobiernos. Argentina tiene que esperar. Bueno, desgraciadamente la pandemia vino a poner fin a un episodio que iba a terminar con el gobierno de Sebastián Piñera en Chile. Estaba liquidado. Bueno, vino la pandemia, se tuvo que parar todo. Pero yo creo que va a haber cambio de gobierno en Chile. Va a haber cambio de gobierno en Ecuador. Ahora la fórmula Arauz, Claudio Arauz y Rafael Correa. Ya está legitimada la nueva fórmula presidencial. O sea, Rafael va como candidato a vicepresidente y no lo pudieron... Entonces, yo creo que hay muchas dificultades, ¿verdad?, para reconstruir la UNASUR hasta que no haya estos cambios de gobierno
y de alguna manera nos pongamos en marcha de vuelta. Lamentablemente, para ese momento habremos perdido 10 años, pero esta es la segunda constante de la política exterior americana, que es justamente impedir que los países de América Latina avancen en cualquier esquema de unidad. Bueno, silenciar. estoy al borde del colapso. A ver, ¿hay alguna pregunta más? Si hay No, una más. creo que respondiste en gran medida a todas. ¿Hay alguna preguntita que se me puede haber escapado? Disculpa al Hay que silenciar los micrófonos, porque oigo otras voces. No, Hay que silenciar, sí, silenciar. para que lo silenciamos, para. Bueno, ¿quedamos así entonces? Bueno, quedamos así. Muchas gracias, Atilio. Y bueno, la verdad que totalmente conformes con tu participación y con la participación de todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias. Y bueno, gracias a ustedes, háganme llegar el enlace. Bueno, les quiero decir, gracias a todos los que me están saludando, les quiero decir que en mi plataforma, en mi blog, que es atilioborón.com.ar/cursos, estamos ofreciendo regularmente cursos online, gratis, ¿no es cierto? Acá esa descripción, ¿qué hijos de puta son los hijos de puta? Perdón, Hay algo en abierto. Bueno, les quería decir eso, y por lo tanto, que si quieren inscribirse, vuelvo a repetir, son cursos gratuitos. Ahora el viernes empezamos un nuevo curso, son 9 sesiones. Vamos a tocar los temas candentes del tablero geopolítico mundial. Temas como comercio internacional, inteligencia artificial, crisis climática, etcétera, etcétera, etcétera. Los invito a los que tengan interés. Es un curso que lo voy a compartir con un colega que es profesor de Derecho Internacional, muy metido en toda esta temática. Así que les doy simplemente el dato: www.atilioborón.com.ar/cursos. Se pueden inscribir. Los que estén en situación de hacer una pequeña donación la hacen, pero cursos gratuitos. Pero como hubo gente cuando lo ofrecimos así, dijo no, pero queremos hacer un pequeño aporte, bueno, hay ahí un cuadro donde se puede marcar lo que quieran, pero no es para nada obligatorio. El curso es gratuito, y ya hicimos otro curso que terminó hace un mes más aproximadamente, que un poco trata algunos de los temas que traté en esta charla, que se llama El mundo después del COVID-19. Tuvimos casi 900 alumnos de toda América Latina, varios de Europa también, y lo vamos a volver a subir a la plataforma. Probablemente en un mes vamos a hacer algunos pequeños ajustes. Pero ahora ya está el curso Temas Candentes en el Tablero Geopolítico Mundial, están todos invitados. Bueno, les agradezco mucho, muchísimo, muchas gracias. Un placer, me han estimulado para hablar mucho más de la cuenta, 1 hora 40 minutos, ahora me voy a descansar. Que estén bien y a sus órdenes en alguna ocasión, y espero, cuando termine toda esta pesadilla, darme una vuelta allá por la filial y poder tener la oportunidad de verlo. Bienvenido. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, Emilio. Gracias.